Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a descubrir las verdades que hay detrás de los mitos en el embarazo. Un programa espectacular, genial, especial para todas las pancitas que están ahí esperando un bebecito y para toda la familia, por supuesto. Vamos a hablar de este tema porque evidentemente hay muchos mitos que dan vuelta y que vienen de generación en generación y de repente es como que uno cree eso y bueno, y algunos sí son reales, algunas cosas que se dicen son ciertas, otras no. Hoy vamos a descubrir cuáles sí, cuáles no. ¿Les parece? Bueno, y para conocer un poco más de esto, veamos esta placa. Por favor, señor director, que nos habla y dice que durante el embarazo la mujer escuchará gran variedad de afirmaciones y consejos de sus familiares o amigas sobre muchos aspectos relacionados con esta etapa. En ocasiones puede ser verdad lo que le mencionan, pero en otras son mitos, creencias o suposiciones sin base científica. Esto llega a confundir a la embarazada, incluso llevarla a realizar prácticas incorrectas o que puedan no ser beneficiosas para su salud y la del bebé. Lo mejor es siempre consultar con su ginecólogo para recibir la orientación adecuada. Y justamente para recibir la orientación adecuada, hemos invitado a una especialista en el tema. Ella es médica egresada de la Universidad Nacional de Asunción, gineco-obstetra, especialista en perinatología, endocrinología ginecológica y del tracto genital inferior, magíster en educación sexual y ginecología infanto-juvenil. Es miembro del Departamento de Salud Fetal del Hospital Reina Sofía de la querida Cruz Roja Paraguaya y miembro de la actual comisión directiva de la Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia. Ella es la doctora María Beatriz Pérez. Hola María Beatriz, hola, ¿qué Vivi, tal? ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarte acá. Muchísimas gracias por tu invitación. Y bueno, acá me tenés, Vivi. Bueno, yo muy contenta, les cuento, porque con María Beatriz nosotros tiempo atrás hemos trabajado bastante juntas cuando yo estaba en Cruz Roja como voluntaria, ¿verdad? O sea, sigo siendo voluntaria, pero ya no me voy tanto. Entonces ahí mucho trabajo y bueno, y continúa el trabajo. Continúa el trabajo, así mismo, Vivi. Y sí, fueron años muy lindos en donde nuestra maternidad absorbía muchísima cantidad de partos en un momento dado y en donde con un proyecto muy lindo salimos afuera. ¿Te acordás, Vivi? Con el proyecto Cuñataí que salimos afuera, sí. Atención y prevención de embarazos en la adolescencia. Y fueron etapas lindas en donde Cruz Roja como tal dijo, tenemos que salir a llevar, a promocionar y logramos trabajar con gente de la comunidad, con la municipalidad, con los líderes. O sea, fueron experiencias muy lindas. Fue maravilloso realmente y sobre todo el resultado, ¿verdad? Porque Cruz Roja se movió y fue a la comunidad. Sí, fue a la comunidad. Primero, y llevó su tiempo, sí. Porque tuvimos que instalar el servicio de ginecología infanto-juvenil, que al principio, cuando yo terminaba la residencia, era un mero consultorio, un espacio pequeño. Sí. Y después fuimos creciendo, capacitando. Fue algo muy lindo, realmente. Qué genial. Bueno, y después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar aquí, la doctora siempre siguiendo con su trabajo y bueno, yo también, gracias a Dios, siguiendo con lo que me toca a mí, que son los medios de comunicación. Hoy en El Doctor en Casa vamos a conocer las verdades sobre algunos de los mitos del embarazo con esta persona maravillosa, tan buena profesional y excelente ser humano que nos acompaña en el día de hoy. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida ya con ¿cuál será el primer mito? Volvemos ya.
Bueno, ahora sí nos metemos de lleno en este tema de los mitos en el embarazo. Hay muchos mitos, ¿verdad?, con el tema del embarazo. Hay muchísimos dimes y diretes, porque de hecho el embarazo es una etapa tan linda. No solamente compromete a una persona, a una mujer, es el tesoro de una familia. O sea, un ser humano se está gestando dentro. Entonces pueden ocurrir diferentes situaciones. O sea, ¿me preparé para el embarazo? O, ¡Ups! ¡Oh, ¿Qué pasó acá? ¡Oh, sorpresa! Vino el bebé. ¿Qué hice? ¿Me teñí? ¿No me teñí? ¿Me fui? ¿Qué tomé? ¿Dónde estuve? Sí, claro. Y un bagaje de miedos, porque de hecho tenemos tantos pensamientos, ¿verdad? Dicen que tenemos como 60.000 pensamientos al día. Sí. Así es que hay muchas veces que tenemos que hacer como una toilette de esos pensamientos, ¿verdad? O si no, giramos como norias y entonces tenemos que hacer fluir y canalizar lo que tiene que ser. Así mismo. Bueno, y yo les pregunto a la audiencia que piensen, ¿qué es lo más famoso que uno escucha cuando alguien está embarazada? ¿Cuál es uno de esos mitos? Así que hay muchos, pero hay uno que es universal, me permitiría decir. A ver si adivinan. Exactamente, ese es. Vamos a ver, por favor, señor director. La embarazada tiene que comer por 2. La embarazada debe comer por 2. Es uno de los peores mitos del embarazo, porque es habitual que quienes están en el entorno de la embarazada traten de que ésta coma más, lo cual puede ocasionar sobrepeso y, como consecuencia, el desarrollo de patologías como diabetes gestacional. Los kilos que deba subir la embarazada van en relación al peso con el que se inicia el embarazo. Se requiere la asesoría del médico y, en ciertos casos, del nutriólogo o nutricionista. Y con respecto a cómo comer, ¿verdad? Sí. Vamos a poner una situación ideal que es, bueno, voy a buscar un embarazo. Entonces voy a ir ¿a qué? A un control preconcepcional, que es lo ideal. El control preconcepcional es una necesidad. Es una necesidad para el paciente, la paciente, y es una necesidad no solamente para la paciente, sino para estudiar el entorno de esa paciente. Porque a veces ese entorno justamente es un entorno un poco tóxico, ¿verdad? Entonces le sirve mucho al médico para determinar, en primer lugar, cómo está esa paciente. Y hay muchos elementos que podemos tener en la medicina, pero hay elementos muy importantes. El aparato de presión, la balanza y la cinta métrica. Son los elementos claves que cualquiera sea la especialidad tenemos que manejarla, porque somos lo que comemos. Entonces, no, de ninguna manera, una embarazada tiene que aumentar su ingesta. De hecho, con el advenimiento de tanta información con las redes sociales, el internet, yo creo que hay una avalancha de consejos y dietas, pero estos consejos tienen que ir direccionados por el médico tratante, con cuánto de peso inicia este embarazo y comer algo equilibrado. No someterle a la embarazada tampoco a algo tedioso, pero sí ir educando, ¿verdad? Porque el equilibrio que tenemos que lograr en esa embarazada es disciplina, qué comer, cómo organizar los alimentos, porque van a constituir la base de lo que es nuestro embarazo. ¿Y qué es lo que muchas veces también el entorno se preocupa? Los primeros 3 meses se produce como una aversión a ciertos alimentos. No puedo comer, tengo náuseas, vómitos. Uno de los primeros síntomas del embarazo es me apago un poquito. Entonces empiezan las emesis, que decimos los médicos, que son los vómitos, totalmente normal. O sea, si una paciente está con vómitos, buena señal. Todo está. Ahora, cuando estos vómitos empiezan a ser muy frecuentes y no puedo alimentarme, ahí es ya algo patológico, o sea, algo anormal. Entonces,
se preocupan, debes comer esto, debes comer lo otro, no te estás alimentando. Claro, no te estás alimentando correctamente. No, los primeros 3 meses incluso tenemos el permiso de incluso bajar de peso y después ir organizando nuestras dietas, no estresarnos. A veces le tenemos que decir a la embarazada, come fraccionado. Probablemente vas a tener que comer un poco más de hidratos de carbono para poder tolerar, no te aguaches con líquidos, come pequeñito, fraccionado, cada ratito. No te preocupes que después mejoramos esa dieta. Ese es el primer trimestre. El segundo trimestre ya viene estoy fantástica y me como el mundo. Y cuidado con el tercer trimestre, con todos los procesos sociales que rodean al acto de la maternidad, ¿verdad? Los baby shower y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que la gente también se está como concienciando, Vivi, ¿verdad? Hay mucho porcentaje de diabetes gestacional en nuestra población. Es elevado, es independiente de la edad de la paciente. Hay chicas adolescentes que están haciendo diabetes gestacional, ¿verdad? Y eso es muy peligroso. Claro que sí, tiene consecuencias a corto y a largo plazo, ¿verdad? Los niveles elevados de azúcar en el embarazo está demostrado que tienen su traducción dentro de lo que es el desarrollo neurológico de ese chico, ¿verdad? Entonces, si la paciente está consciente de que lo que yo consumo va a crear el ambiente metabólico a ese niño, porque se habla mucho de la genética. Sí. La genética, ¿qué es la genética? Lo que yo le transmito a eso, ¿verdad? Genéticamente tengo un componente de hipertensión, de colesterol elevado en la familia. Entonces, ¿qué tengo que crear? O sea, y ahí viene la epigenética, lo que rodea, lo que es el ambiente. Entonces yo le doy a ese bebé el ambiente adecuado para que ese bebé crezca sano. Entonces luche un poquitito con la carga genética que tiene ese bebé, ¿verdad? De ahí que es muy importante. Hay veces que te lleva tiempo en consultorio explicar y reiterar, ¿verdad? Porque están los antojos. Eso es otro mito también, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos que ir por sobre todas las cosas, educando. Que está en nuestras manos tener a un bebé lo más sano posible. Sí. Y en esas elecciones que la madre hace. Sí. Entonces, y digo la madre porque es la que va a comer, ¿verdad? Tal cual. Obviamente también está la parte económica que de repente, bueno, el bolsillo no tiene nada ahí, hay poco dinero, hay más hijos, no siempre es muy fácil. Pero para eso están las consultas que justamente dependiendo de dónde vive, la situación en que está, una mujer puede lo mismo elegir lo mejor para su hijo. Totalmente, totalmente. Optimizar. Ahora yo también trabajo en el medio público, contamos con gente, con nutricionistas que nos están acompañando de tal manera, bueno, ¿cómo organizo? Claro. ¿Cómo hace esa mujer que está viviendo en otra situación? Sí. Bueno, ¿y qué optimizo de eso? Claro, porque no le puedes dar a una mujer que tiene, no sé, otros hijos o un ingreso no fijo, que apenas le alcanza para subsistir, una lista de alimentos que tiene que comer, carne, huevo, esto, lo otro, y ¿de dónde va a sacar, verdad? Claro, la ubicuidad dentro de la atención médica es fundamental. Sí. Fantástico. Bueno, entonces, mito 1, la embarazada debe comer por 2, no es cierto. Vamos con el segundo mito. Se puede saber el sexo del bebé por la forma del abdomen o la cantidad de náuseas. Es completamente falso que, como algunas personas piensan, un abdomen picudo, alto y prominente indique que la mujer esté esperando un niño o uno más bajo y ancho que esté esperando una niña. Esta predicción no tiene por qué cumplirse y, por supuesto, carece de base científica. También hay quien dice que un mayor nivel de náuseas al comienzo del embarazo predice el nacimiento de una niña. Bueno, esto es un mito, ¿verdad? Pero yo tengo que confesar que mis 2 embarazos fueron así puntiagudos y arriba y tuve bebés varones.
Bueno, ¿Coincidencia? no, coincidió conmigo también. Pero ¿qué pasa, Vivi? Teníamos cuántos años cuando podíamos tener picudo. 19, Y después ya, cuando vino Andrea, ya medio que ya, no sé qué forma habrá tenido. Pero bueno, realmente es un mito. Es un mito. Y con respecto al tema del sexo, actualmente hay métodos laboratoriales que nos adelantan, ¿verdad? Incluso hay métodos laboratoriales en sangre que pueden determinarlo a las 7, 8 semanas. Eso no sabía. Sí, es por también. sangre, puedes saber si es varón o nena. Sí. O sea, Me acabo de enterar. estamos en la era de la inmediatez, Sí. de hecho, ¿verdad? Inmediatamente quiero esto, Sí, inmediatamente sí, esto. sí. Yo siempre le digo a mis pacientes, gocemos de ese momento de la incertidumbre, Claro, ¿verdad? Gocemos, ¿verdad? Esto realmente es el iniciar un embarazo es un desafío, es una bendición, es un regalo, porque ay, Vivi, hay tantos milagritos cerca nuestro, ¿verdad? Que nosotros decimos, ¿qué hago yo en pro de? ¿Qué hago de? Yo le digo a mis pacientes, bueno, de este lado para acá yo voy a hacer todo lo que puedo, de ahí ustedes van a hacer todo lo que ustedes puedan, pero hay cosas que son impredecibles, ¿verdad? Entonces, al principio, los primeros 3 meses de incertidumbre, las ecografías son las que revelan la genitalidad. O sea, uno a las 16 semanas de gestación, cuando el bebé tiene 4 meses, ya se puede ver, se puede expresar el genital en sí, ¿verdad? Entonces, el médico ecografista que ve puede decir es niña o es niño, ¿verdad? Hay veces que hay problemas y hay ambigüedades o hay patologías que hacen que no sea tan fácil esto, ¿verdad? Por supuesto, se hacen diferentes estudios ecográficos durante el embarazo y me adelanto y soy un poco irreverente a decir, hay otro mito también, no realizarse tantas ecografías durante un embarazo. O sea, en un embarazo se pueden realizar las ecografías que sean necesarias. ¿Por qué? Porque no utilizan rayos, utilizan sonidos, son ultrasonidos, sonidos no audibles, que son muy importantes y se tienen que hacer en el primer trimestre para saber si el bebé está dentro, para saber de cuántas semanas estamos. Nosotros los médicos nos manejamos mucho por semanas, ¿verdad? Ahora hay aplicaciones que se bajan, entonces la embarazada ya puede ir sabiendo qué pasa a las 6 semanas. Bueno, entonces la primera ecografía en donde vemos dónde está, cómo está, bien implantado. Le sigue la ecografía que llamamos la ecografía de marcadores cromosómicos, en donde medimos ciertos elementos de una edad determinada a otra, desde las 11 hasta las 13,6 semanas, que nos indican que un bebé puede tener más o menos probabilidades de tener algún problema, ¿verdad? Entonces, la ecografía es un elemento muy importante dentro de la evaluación obstétrica y no produce ningún efecto dañino. Y además es tan lindo hacerse la ecografía cuando ves allá al bebé. Bueno, esa es la parte tontita, romántica del tema, pero la ecografía sirve tanto para el médico para ver cómo está ese bebé, si el desarrollo del bebé está correcto, si hay algún problemita, qué sé yo, mil cosas. Sí, sumamente importante. Hay veces que incluso nosotros tenemos herramientas dentro de la ecografía para predecir, esta paciente tiene el cuello de tales características, puede tener una amenaza de parto prematuro, qué medidas podemos ir tomando para ayudarle a esa paciente, ¿verdad? Sí, realmente. Fantástico. Entonces, bueno, ahí vamos con otro. ¿Se puede saber el sexo del bebé por la forma del abdomen? No, es un mito. Vamos a hacer un corte y a la vuelta vamos a saber si, cómo supuestamente uno sabe si el bebé va a tener mucho pelo o no, es otro de los mitos. Volvemos ya.
continuamos hablando con nuestra invitada sobre los mitos del embarazo, o sea, la verdad sobre esos mitos. Y nos está explicando también cómo se nota cuando una persona ama lo que hace y es apasionada por el tema, porque me imagino que ustedes están disfrutando de esta charla tanto como yo. Vamos a ver este siguiente mito que dice: ¿cómo vos podés saber si tu bebé va a tener mucho pelo o no? Atendé. Las embarazadas con reflujo o acidez estomacal tendrán un bebé con mucho pelo. No existe ninguna evidencia al respecto. Estos problemas digestivos están provocados por la presión del útero sobre el estómago y por el efecto de la hormona progesterona que relaja el esfínter que existe entre el estómago y el esófago, permitiendo el ascenso de contenido gástrico al esófago. Me encanta el video, Vivi. Súper bien, súper explícito y realmente es así. La progesterona es la hormona del embarazo, es la hormona progestación, ¿verdad? Pero la progesterona es tan fantástica para el útero porque relaja. El útero es un órgano muscular, es un órgano que a veces se resiste a la distensión, al crecimiento de un ser ahí adentro. Entonces, ¿qué hace la progesterona? Relaja esas fibras. Pero la progesterona relaja las fibras, pero es miope. Siempre le digo a mis pacientes, es miope, ¿verdad? Porque relaja el intestino, relaja la musculatura de las vías urinarias, o sea, relaja todo. Relaja todo. Por eso es que la progesterona es una hormona muy noble en ese sentido. Pero tenemos que advertirle a la embarazada: mira, lo primero que vas a sentir es distensión abdominal, tené cuidado con lo que comes, ¿verdad? Hay medicamentos que vas a poder tomar en esas épocas en donde te van a ayudar a luchar contra los gases, ¿verdad? Entonces, la progesterona, ¿qué también hace? Hace que nos baje la presión, relaja las paredes arteriales. Y te da sueño. Entonces, ¿qué es lo primero que te da? Sueño. Sí. Entonces, me dice la mamá, me duermo. Y dormite. Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está diciendo: relájate, mami, relájate, baja 2 cambios. Claro. Porque me estoy agarrando de vos, me estoy agarrando de ese útero, me estoy agarrando porque 50% de lo que se agarra en mami es de papá. Claro. Entonces, el sistema inmunológico es como que disminuye un poquito, bajan las defensas. Entonces, cuidado, mami, a dónde vayas en esa primera etapa. O sea, no hacinamientos, hay que tener en cuenta las infecciones respiratorias, las virosis pueden ser un problema en esta etapa en donde se está gestando, donde la multiplicación celular es tan importante. Entonces, lo primero que tiene la paciente es distensión. Antes de las náuseas, distensión. Después te dicen, bueno, se acuestan a descansar y se levantan 4 o 5 veces a orinar, ¿verdad? Orinan. ¿Y por qué? Porque el índice de filtración glomerular aumenta y es más notorio cuando se acuestan. Entonces, todas estas cositas van modificándose. Es notable, hay un capítulo dentro de obstetricia que me gustaba mucho cuando era residente de primer año y me decían modificaciones fisiológicas del embarazo. O sea, la naturaleza te está diciendo cambio, mamá, ¿verdad? O sea, cambiás, mamá, cambiás para algo lindo. Claro. Te va a pasar algo lindo, te van a salir estrías, pero el resultado después es fantástico. Claro. Y además eso me encanta cómo contás y relatás eso, que el cuerpo te obliga a que descanses, por eso que tenés sueño, sí. Por eso que tenés el caigüe, sí. Y todo eso, sí. Porque está creando un nuevo ser ahí adentro, o sea, sí. Está trabajando de una manera que antes sí. No trabajó. Y son las etapas más importantes, Por eso, doy unos tips otra vez, Vivi, sí, ¿te parece? Por favor. Bueno, por eso es que es importante que toda mujer que no esté utilizando un método contraceptivo, un método de planificación que tenga una alta eficacia, esté aportando ciertos suplementos. Y el suplemento importantísimo es el ácido fólico, que es una de las vitaminas del complejo B,
una vitamina B9 así sencillita, que tiene una función súper importante. ¿Para qué nos sirve el ácido fólico? Pues nos sirve para el desarrollo neurológico de ese niño. Porque cuando todavía no sabemos que estamos embarazadas, el ácido fólico es crucial. Cuando estamos como de 4 semanas de embarazo, los bebés son como 2 hojitas, con un tubito en el medio, que tienen unas aberturitas delante y atrás, son los neuroporos, y estas 2 hojitas se van a plegar en sentido ventral, en sentido dorsal, y estos neuroporos se van a cerrar para hacer la base del cráneo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esta ayuda a todo ese proceso del cierre del neuroporo que se produce antes de que yo sepa que estoy embarazada? ¿Verdad? Entonces, el ácido fólico, ¿en qué están los folatos? Están en la espinaca, están en el berro, están en lo verde, fantástico. Pero ¿qué pasa si yo cocino eso, hiervo? Se destruyen porque es muy termolábil. Entonces yo necesito reforzar el ácido fólico. A altas dosis no es necesario, pero sí sabiendo que eventualmente puede venir un bebé en camino. Y lo que yo haga con ese bebé desde el principio es fundamental. Claro. Entonces, aportar ácido fólico. Y a veces incluso hasta a los maridos, porque mejora en ciertos aspectos de la calidad del semen. Pero y metele nomás ya ácido fólico a full. Fólico. Claro, por supuesto, sí. Por supuesto. Bueno, y hablando de marido, de pareja y de todo, este otro mito que es terrible y que es un mito, yo ya te cuento. Vamos a ver, adelante. Se deben evitar las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales se pueden mantener durante el embarazo, siempre y cuando no exista una contraindicación médica. Muchas embarazadas incluso sienten un aumento en su deseo sexual y disfrutan más que en el periodo habitual. En otras, en cambio, disminuye considerablemente su líbido. Muchas veces son los hombres quienes no desean tener relaciones por miedo a dañar al bebé. Pero la verdad es que en circunstancias normales eso no ocurre. Sí, las relaciones sexuales, la sexualidad en el embarazo es un momento muy lindo del disfrute de la pareja. Se pueden tener relaciones sexuales desde el inicio hasta el final del embarazo, siempre y cuando, como bien decía el video, no exista algún problema obstétrico o algún problema de salud que ya va dirigido por el médico tratante o la médica tratante, ¿verdad? Así es que la sexualidad y embarazo es un capítulo muy lindo. Y a veces sexualidad no es solamente el acto coital en sí, sino un abrazo, como yo les suelo decir a mis pacientes, ese abrazo de 40 segundos, ¿no? Sí. Ese abrazo fugaz, porque hay que tener en cuenta que estos cambios en el aspecto físico, en algunas embarazadas es como que las inhibe. Sí. Y que también la otra contraparte, hay embarazos en los cuales fueron embarazos tan difíciles de lograrlo, en que uno tiene miedo que algo pase o que algo suceda. Entonces yo lo que suelo recomendar es al principio del embarazo que sean austeros, no porque va a producir un daño precisamente, sino porque uno se va a sentir mal si es que ocurre un daño, ¿verdad? Es más bien al respecto de eso. El orgasmo no produce contracciones, de hecho pueden haber contracciones, pero no son contracciones de alarma. ¿Verdad? Y el papá no le puede lastimar al bebé, no llega hasta ahí. No, porque eso también. Sí, sí. Generalmente, Vivi, lo que noto es en los varones que están esperando, cuyas esposas, cuyas parejas están esperando nenas. Es como que se inhiben un poquito más. ¿En serio? Es como que se inhiben más, ¿verdad? Y lo otro que noto también, porque a veces la gente puede exteriorizar eso en consultorio, y es cuando las mujeres tienen un niño varón, es como que tienen una libido un poquito aumentada, ¿verdad? Y hay muchas cosas alrededor de ese juego de la sexualidad en la pareja. Claro, pero si el embarazo va bien y no hay ningún problema,
O sea, esa pareja embarazada puede tener relaciones sexuales desde el día 1 hasta antes de ir a parir. Por supuesto. Claro que al principio, como dijimos, el sueño, la apatía hacen que eso, de hecho, se vaya teniendo a lo mejor otro tipo de periodicidad, ¿verdad? Claro, pero daño no hace. No, eso de ninguna manera. Es importante de aclarar. Sí. Bueno, y ahora este otro también típico. Vamos a ver, cada hijo cuesta un diente, decían las abuelas de antes. Cada hijo cuesta un diente. Esta afirmación viene de la creencia de que el embarazo producía una descalcificación de los dientes de la madre, ya que el bebé supuestamente sacaba de ahí el calcio necesario para su desarrollo. Esto está lejos de la realidad. Lo que es recomendable es realizar al menos una visita al odontólogo durante el embarazo y descartar la presencia de gingivitis cuando se presenta sangrado de encías. Sí, realmente no es que el calcio del diente vaya a osificar al feto, al embrión. Realmente los requerimientos de calcio aumentan. Por lo tanto, tenemos que aportar más calcio a esa embarazada. Los requerimientos aumentan principalmente si esta paciente es una paciente adolescente que se embaraza. Nosotros tenemos un alto porcentaje de embarazo en la adolescencia. Entonces, el aporte de calcio es importante recalcarlo. Y si se queda como un mito, realmente que se siga diciendo eso. ¿Por qué? Porque nos va a obligar a que la paciente consuma una feta de queso, un yogur, una taza de leche al día, por lo menos le estamos aportando, porque ahora hay corrientes y hay dietas en donde restringen mucho la leche. Sí. Sí. La leche, que dentro de todo lo que es nuestro país es un elemento importante dentro de nuestra cadena alimentaria, ¿verdad? Sí, y sobre todo para la embarazada y no sabemos cómo llegó esa embarazada nutricionalmente. Totalmente. ¿Verdad? Ahora, sí, la salud bucal es algo muy importante. Contanos un poquito cuál es la relación. Sí. El tema es el siguiente. La boca realmente, en líneas generales, no lo consideramos como lo vamos a hacer un control anual. O sea, yo te hablo de una paciente que no está embarazada. Sí. O sea, lo bueno sería un control, una visita anual al odontólogo. Pero toda paciente que inicia un embarazo tiene que ir en su paseo por los especialistas al odontólogo. La higiene bucal, las inflamaciones de las encías son mucho más frecuentes durante el embarazo y los daños. Entonces, la limpieza, hay veces que la embarazada necesita realizarse tratamientos que impliquen una colocación de un anestésico. Entonces, hay como cierto temor de la embarazada a ir hasta el odontólogo porque tiene miedo que esto le produzca daño. No, de ninguna manera. O sea, se pueden hacer evaluaciones odontológicas, extracciones. Hay veces que incluso se han llegado a hacer drenajes en hospitales, drenajes de abscesos. Entonces es muy importante cuidar la salud bucal, porque cualquier proceso infeccioso en la embarazada puede generar contracciones, puede generar una amenaza de parto. O sea, cualquier infección, una infección en las encías puede también puede generar un proceso infeccioso incluso agudo o severo, ¿verdad? Entonces, no tener miedo a ir al control odontológico. Es más, dentro de la hoja del CLAP, desde el carnet perinatal que nosotros contamos, está el ítem de consulta odontológica, ¿verdad? Así es que súper importante. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte, ¿sí? Hacemos un cortecito, a la vuelta nos quedan 2 mitos más. Volvemos ya.
Bueno, seguimos descubriendo las verdades detrás de los mitos del embarazo con nuestra invitada, la doctora María Beatriz Pérez. Y vamos a ver ahora, les dije que faltaban 2 mitos más. Vamos con este penúltimo mito, a ver. Lo mejor es no hacer ejercicio durante el embarazo. Absolutamente falso. Siempre es recomendable realizar ejercicio durante el periodo de gestación, salvo que estén prohibidos por el médico. Mejoran la musculatura, disminuyen los dolores lumbares, favorecen el descanso nocturno y permiten un buen control del peso corporal. Los ejercicios más recomendados son pilates para embarazadas o bien simplemente salir a caminar. Sí, la actividad física es fundamental, eso es un mito, debemos movernos siempre y cuando haya una evaluación obstétrica que permita. Por supuesto, no van a ser actividades de alto impacto. Actualmente en la gente joven hay mucha cultura de la realización de actividades físicas. De hecho, hay pacientes y pacientes muy dinámicas que te dicen, yo muero si no hago, ¿verdad? La actividad física es el escape de mucha gente que está trabajando en horario continuado. Estas personas que están haciendo oficina, que se pegan una escapadita de 1 hora, 45 minutos a hacer una actividad física, eso es fundamental, es importante, pero que sean dirigidas y adecuadas a cada trimestre. ¿Por qué es importante hacer actividad física? Porque mueve masa muscular, porque potencia la insulina, que es una hormona muy importante. La insulina es la que regula el azúcar, el nivel de azúcar en sangre, y el ejercicio, la actividad física hace que esta insulina tenga más fuerza, entonces tenga más potencia y actúe mejor, al mismo tiempo que se libera mayor cantidad de serotonina, te da el bienestar. Y los ejercicios aeróbicos, el salir al aire libre, el disfrutar, el hacer una caminata, ¿verdad? También se pueden hacer yoga guiado, porque hay también ejercicios un poco pesados, el aeroyoga, que es un poquitito más exigente, ¿verdad? El pilates es fantástico, debemos hacer que esa curvatura de la espalda, esa lordosis de la embarazada esté menos forzada, haciendo ciertas pesitas, realizando ejercicios de relajación. Hay unos dolores que tienen las embarazadas muy característicos que presentan a nivel del sacro, en la parte baja, generalmente el lado derecho, el lado de la cadera derecha diríamos, es porque se produce como una inhibición de las articulaciones, de los ligamentos, por una hormonita que produce la placenta, que se llama relaxina. Entonces esta relaxina hace que estas se vuelvan más llenas de líquido, y esta inhibición de estos ligamentos puede generar un poco de dolor ante terminaciones nerviosas. Hay veces que incluso necesitan ir a un fisioterapeuta para que les ayude con la postura, para ciertos procedimientos o ciertas maniobras, ¿verdad? Hay pacientes que de acuerdo a la actividad laboral que realizan también necesitan ese acompañamiento fisioterapéutico, ¿verdad? Y entonces el ejercicio es crucial y es importante dentro de este proceso de gestación. Fantástico. Bueno, entonces sí o sí hay que hacer ejercicio, hay que moverse. Hay que moverse. Porque estar embarazada o no estar embarazada, el ejercicio es una prescripción médica. Sí. Ya no es una opción ni algo que uno tiene que elegir, sino que para estar sano tenemos que movernos. Veamos ahora el último mito del programa de hoy. Es mejor no tomar mucha agua para no retener líquido. Al contrario, siempre es importante la ingesta de líquidos durante el embarazo y más aún después del parto, para ayudar a la producción de leche durante el periodo de lactancia. Si bien durante la gestación se puede evidenciar cierta retención que se manifiesta con hinchazón de pies, piernas y manos, no tiene relación con la elevada ingesta de agua.
la ingesta de líquido es fundamental. Durante el embarazo, el ingerir el líquido ayuda al tránsito, porque el otro problemita que provoca a veces la progesterona es el enlentecimiento de todo lo que es el proceso digestivo, y la paciente tiene como una mayor tendencia al estreñimiento. Entonces, aportar líquido es fundamental. Y en esto me meto un poquitito en el área de nutrición de vuelta, en el sentido de decir, bueno, ¿tomo agua o tomo un jugo? ¿Verdad? A las embarazadas y en general tratamos de que si van a tomar un jugo, en todo caso sea un jugo de limonada, una vez al día. Los jugos de fruta no son lo mismo que las frutas. Las frutas son importantísimas, y dependiendo de qué peso tengo yo o de qué características biométricas tengo, porque a veces tenemos la ventaja de tener la característica biométrica de la paciente, de qué porcentaje de grasa tiene la paciente, qué porcentaje de músculo. Esto sería fantástico. Entonces, tenemos frutas y frutas de alto índice glicémico, o sea, las frutas tienen azúcar, el azúcar de la fruta se llama fructosa. Entonces, estas frutas de alto índice glicémico, controlarlas. Si yo estoy consumiendo una naranja con toda y pulpa, hago el proceso de la digestión y mi aumento de azúcar en sangre es gradual. Si yo estoy consumiendo, o en la heladera famosos 5 litros de jugo de pomelo y lo tomo en vez de agua, yo estoy levantando rápidamente mi nivel de glicemia. Aunque ese jugo no le hayas agregado azúcar. Tal cual. De repente decimos, bueno, la paciente dice, no, pero doctora, es un jugo natural y con edulcorante, o es con stevia, ¿verdad? Lo que pasa es que no es lo mismo consumir 2 naranjas a consumir 5 naranjas diluidas con una absorción rápida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el pasaje es muy fácil del azúcar de mamá, es muy fácil a través de la placenta al bebé. Entonces el bebé está enorme, grande, ¿verdad? Entonces ahí el obstetra ya, ojo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito cómo está creciendo por ahí. Tenemos que hacer los chequeos, que son muy importantes, de diabetes gestacional, que se hacen ya, de hecho, en el primer control prenatal uno va diciendo, a esta paciente la encasillo acá, la encasillo acá. ¿Qué es la encasillo en uno u otro lado? O es una paciente probablemente que va a estar con un embarazo de un riesgo moderado, de un bajo riesgo o de un alto riesgo. Perfecto. Bueno, clarísimo, María Beatriz. Hacemos un cortecito y a la vuelta estamos con las consultas que ustedes enviaron a las redes sociales del Doctor en Casa, que estamos en todas las redes sociales, entre paréntesis, y la doctora va a estar contestando. Volvemos ya. Muy bien, yo sigo en el corte hablando con mi amiga, por supuesto. Bueno, vamos a ver las consultas que ustedes enviaron para nuestra invitada. Adelante con esa primera pregunta. ¿Teñirse el pelo durante el embarazo puede dañar al bebé? Bueno, teñirse el pelo. Acá se abre un capítulo dentro de la endocrinología ginecológica que me encanta, que se llama disruptores endocrinos. Por supuesto, vamos a hacerla un poco más aterrizada, y teñirse el pelo, realmente con qué tipo de tinte nos vamos a teñir, a partir de qué edad gestacional. No hay trabajos científicos que digan produce efectos teratogénicos. ¿Qué significa efecto teratogénico? Una deformación importante, una malformación importante. No existen pruebas de eso. Pero no solamente lo que ingresa a través del tubo digestivo afecta al embarazo, sino también a lo que estamos expuestos.
Entonces, la industria cosmetológica, en todo desde hace 80 años, con el advenimiento de los parabenos, el metilparabeno, todas estas sustancias que actúan como conservantes de las diferentes sustancias que nos estamos colocando. Entonces, esos parabenos sí se ha hablado de que pueden tener unos efectos sobre el sistema principalmente endocrino. Entonces, ¿hay pruebas fehacientes? No hay pruebas fehacientes. ¿Qué recomendamos? Que los primeros 3 meses, de ideal a partir de las 16 semanas, si beben porque están estéticamente un poco más demostrativas, teñirse con sustancias con el ENA o con sustancias, tintes que no tengan amoníaco, principalmente amoníaco, en lugares en donde utilicen buenos productos y en menor cantidad de ocasiones dentro de lo que es el embarazo. ¿Está contraindicado? No está contraindicado. Pero o sea, se recomienda, ¿verdad? Se recomienda que por lo menos se espere las 16 semanas. Ahora, las que están trabajando con estos, nuestras pacientes que están trabajando en peluquería, que utilicen guantes, que haya una buena ventilación en el lugar en donde trabajan y que no haya una sobrecarga de utilización de productos. Estoy haciendo un alisado, después me voy a esto. Tienen que cuidar. Sí. Perfecto. Ay, se nos cerró el programa, se nos acabó. Cierre, me dicen. Se acabó el programa. Bueno, vamos a tener que invitarte de vuelta, María Beatriz, por favor, porque hay mucho todavía que seguir hablando de este tema. Quiero agradecerte tu tiempo, tu disposición y todo lo bien que nos estuviste explicando, y te esperamos en un próximo programa. Sí, me encanta. Muchísimas gracias a tu producción, excelente equipo, y verte así, charlar contigo, un placer. Muchas gracias, igualmente. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.